la Argentina se había negado a aceptar el cese de hostilidades. Es decir, la obligaba a Gran Bretaña a mantener ese gran esfuerzo defensivo porque no habíamos dicho que habían cesado las hostilidades. En 1983, las Naciones Unidas dijeron que en vista de un cese de hecho de hostilidades, invitaba a los dos países a negociar. Fíjese que todos los años, desde 1983, las Naciones Unidas emitieron una declaración por la Asamblea General hasta 1988. Fue una resolución cuyo texto se fue debilitando como consecuencia del incalificable enfoque del ministro Caputo. Pero debemos recordar que el responsable era el presidente Alfonsín y no Caputo. El responsable de las relaciones exteriores es el presidente de la República y no el ministro. El ministro es el que instrumenta e implementa las cosas que decide la política del presidente. Entonces, la Argentina, que mantenía esa situación de no declarar o de no reconocer o de no establecer el cese de hostilidades, obligaba a Gran Bretaña a un enorme esfuerzo. Todos esos graves inconvenientes se traducían en enormes gastos y en enormes esfuerzos. Para darle una idea, en algún momento, para poder mantener la disciplina de sus tropas, tuvieron que establecer un buque prostíbulo en Puerto Argentino para poder resolver los problemas derivados de la gran cantidad de hombres en una población de 800 personas, ¿no es cierto? 800 personas vienen a ser un promedio de 200 familias. O sea que meterle ahí 4.000 soldados o 5.000 soldados que estaban en algún momento creó problemas de toda índole. De manera tal que todos esos problemas estaban en el temario acordado en agosto del 89 en Nueva York y que se trataron en octubre del 89 en Madrid. Ambos países reconocieron que no existían hostilidades entre los dos, con lo cual dejamos caer esa carta importante que teníamos nosotros. Reanudamos las relaciones comerciales, con lo cual los países que habían cerrado su comercio con Gran Bretaña en apoyo nuestro, también dejaron de hacerlo, porque era lógico. El único apoyo que los británicos habían tenido desde 1982 hasta 1989 había sido el de Chile desde Punta Arenas. Pero los vuelos desde Gran Bretaña a Chile, a Punta Arenas y a las Malvinas era una cosa muy engorrosa, muy difícil y muy económicamente mucho más caro que el vuelo directo de la Argentina. Las comunicaciones aéreas y marítimas decidieron los dos países reanudar sus comunicaciones aéreas y marítimas, con lo cual se podían reanudar los vuelos a Malvinas y también los viajes de buques desde la Argentina hasta Malvinas. Se declaró la necesidad de implementar en una reunión posterior una serie de medidas para asegurar la confianza y evitar los incidentes militares. Y vamos a ver el alcance que tuvieron después esas medidas. Y además se estableció la necesidad de cooperar en cuanto a pesquerías, que eso se iba a implementar en la reunión siguiente. En esta primera reunión lo que se hizo fue resolver todos los problemas importantes que tenía Gran Bretaña. El problema del cese de hostilidades, el problema de los gastos, el problema de poder bajar la guarnición,
Usted imagínese que ningún gobierno británico puede correr el menor riesgo de que un argentino, un solo argentino, vaya y ponga una bandera en cualquier lugar de las Islas Malvinas. De manera que tienen que estar permanentemente en vigilancia y en alerta, o tenían que estar, ante la no declaración de cese de hostilidades de parte de la Argentina, cosa que en ese momento declaramos el cese de hostilidades. Y como consecuencia de todas estas concesiones, el gobierno tuvo la evidencia de que no iba a poder conseguir un respaldo del Parlamento y por eso no las mandó al Parlamento a ese convenio o a esas declaraciones. No fueron un tratado, nunca supimos qué fueron, pero sabemos que no fueron un tratado. Poco después se produjo la segunda reunión en Madrid, que fue la del 18 y 19 de febrero. En esas reuniones se implementó una serie de medidas. En primer lugar, medidas para acuerdos sobre la pesca. Quiero hacer presente que en el temario del mes de agosto del Convenio de Nueva York no se tocaba el tema del petróleo. No se mencionaba la palabra hidrocarburos ni la palabra petróleo. Solo se habló de recursos, en forma genérica, de recursos naturales, pero no se habló nunca de hidrocarburos. Los convenios de febrero del 90 tuvieron una fuerte carga en los aspectos militares. Lo que se quería evitar era con Gran Bretaña siempre hemos tenido una aparente equivalencia, ya desde 1825, ¿no es cierto? Cuando hicimos una garantía de comercio y de tratados y qué sé yo, donde nos garantizábamos las inversiones mutuas, y habría que ver cuáles eran las inversiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Inglaterra en 1825, comparadas con las que ellos tenían acá y después las que han seguido teniendo. De manera que cuando hay un aparente paralelismo o equivalencia, hay que mirarlo muy bien porque suele ser una grosera trampa en la que caemos siempre y en la que los funcionarios que acuerdan, los funcionarios argentinos que acuerdan ese tipo de medidas, no pueden invocar que han sido medidas equivalentes. Ellos saben que nos están cambiando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nuestros funcionarios, los funcionarios que intervinieron en todo eso, tienen una imperdonable culpa que no deberíamos olvidar nunca y que deberíamos estudiar muy bien para que otros no vuelvan a incurrir en las mismas groseras traiciones a la patria en que incurrieron estos.